Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por esa gran oportunidad. Hoy es miércoles 10 de julio del año 2024. Prácticamente hemos entrado a esta segunda mitad del año. Nos vamos rumbo a la recta final. Dentro de poco habrá de instalarse el nuevo Congreso aquí en nuestro país. Y bueno, muchas cosas que vienen ya en camino con este gobierno que de verdad ha sido una sorpresa la forma en cómo han gobernado, con una total falta de visión, con una total falta de capacidad por parte del actual gobernante, que se quejó mucho, demasiado, de los gobiernos anteriores, principalmente de los actos de corrupción, y hoy conocemos de verdad como nunca en la historia la enorme corrupción que hoy se vive, protegida desde el poder mismo a favor de sus colaboradores e incluso de sus propios hijos. Esto que estamos viendo el día de hoy es de lo que tanto se quejó el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Un presidente que incluso utilizó la información, por ejemplo, de organizaciones civiles que denunciaron actos de corrupción de los gobiernos pasados y que, por ejemplo, en el caso de la estafa maestra con Enrique Peña Nieto, que llevó a la cárcel a Rosario Robles, dijo que era una investigación muy responsable, era una investigación muy valiente, la utilizó durante su campaña, y hoy que se conoce la gran estafa de más de 15 mil millones de pesos por Ignacio Ovalle, ex titular de la Secretaría de Ganadería y Alimentaria en este país, Segalmex. Hoy que se conoció eso, en lugar de cuando menos destituirlo, López Obrador lo que hizo fue protegerlo en un total acto de complicidad y lo nombró con un cargo menor, desde luego, como enlace de la Secretaría de Gobernación y los municipios. Y así se han venido narrando una serie de complicidades y de corrupción de los hijos del presidente y de una gran cantidad de funcionarios, y todas han sido descalificadas desde el púlpito mañanero, con un presidente que no reconoce ni reconocerá que su gobierno es uno de los peores gobiernos que ha tenido este país, que aplicó y llevó a cabo una desmantelación de organismos importantes que sirven de contrapeso a este país para evitar el abuso de poder, y hoy simplemente no desea que exista eso porque obstruyen el autoritarismo y desde luego el deseo de mandar únicamente el presidente sin que nadie se oponga a lo que él dice o a lo que él haga. Este es el presidente que se quejaba el día de ayer de los gobiernos que eran incapaces para contener la enorme inseguridad, que criticaban al gobierno por utilizar al ejército y que dijo que un gobierno que utiliza al ejército es un gobierno que no tiene capacidad para gobernar, y demandaba incluso la renuncia. Hoy no solamente utiliza el ejército, sino que ha creado a la Guardia Nacional, que está compuesta en su mayoría por miembros castrenses, para combatir al crimen organizado. Y digo combatir entre comillas porque nada de eso ha sucedido. Un presidente que no solamente no regresó a los cuarteles al ejército, sino que hoy los tiene en la calle realizando tareas de seguridad. Este presidente que se quejó tanto del abuso de poder, este presidente que se quejó de la falta de transparencia y rendición de cuentas, hoy es lo peor que hace desde el poder mismo,
que ejerce. Un presidente que traicionó sus propios principios, un presidente que traicionó los principios del partido que lo llevaron al poder y que con el mismo ejemplo lo siguen aquellos que hoy dirigen a este partido político y que dentro de poco habrán de llegar también a la presidencia de la República, porque para colmo volvieron a ganar. Pese al desastre que tienen en este país, como la enorme inseguridad donde fallecen diariamente, donde asesinan diariamente, donde hay más de 192,000 muertos al día de hoy, donde se asesinan diariamente aproximadamente 80 personas diariamente. De ese tamaño es lo que vivimos el día de hoy en este país. Y pese a todo eso, de que desmantelaron también al sector salud y que hoy no hay medicamentos y que prefirieron darle más dinero a la gente, el dinero que hoy se utiliza en los programas sociales para poder comprar los medicamentos, porque hay un sector salud desmantelado donde no encuentras ni siquiera un paracetamol. Pese a todo eso, de la enorme inseguridad, la corrupción, el desmantelamiento de muchas instituciones como el Fonden, de muchas instituciones como la del sector salud, que tenía que ver con aquellos fideicomisos para atenderse en hospitales o atender en hospitales a la gente más necesitada. Eso y lo que hoy estamos viendo en materia de inseguridad, pese a todo eso, hay un pueblo que volvió a votar por Morena, que hoy se queja amargamente de que las cosas están más caras, que ya no alcanza. Pero la última encuesta que hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dice que los mexicanos están entre los que dicen tener una mayor confianza en su gobierno. Un 53.6% de los mexicanos afirmaron tener una gran confianza en su gobierno. En este gobierno que ejerce el poder en una gran medida como lo ejercían hace 30, 40 o 50 años el PRI, aquel viejo PRI que gobernaba. Este es el enorme retroceso que estamos viendo el día de hoy también, cuando vamos acercándonos a una reforma judicial en la que se elegirán a los jueces y magistrados a través del voto popular, que respaldarán pues simple y sencillamente el hecho mismo de ser propuestos por un partido político o por simplemente estar identificados con un partido político. Hoy que Morena tiene el poder absoluto, que gobierna en más de 23 o 24 estados, que tiene la mayoría de los congresos locales, pues todo parece ser que esta reforma judicial se va a llevar a cabo y que los foros que hoy se han llevado a cabo, valga la redundancia, simplemente no servirán de nada, porque en este gobierno lo que quieren es cambiar este modelo para meter a gente que no tiene incluso ni la más mínima experiencia para poder impartir justicia. Si hoy nos quejamos de una mala impartición de justicia, agárrese, porque lo que viene es mucho peor. Así que hay un pueblo feliz, hay un pueblo contento que tiene confianza en su gobierno, por lo que de aquí en adelante no hay que quejarse de la falta de medicamentos, no hay que quejarse por la gran cantidad de muertos y de asesinados, por la gran cantidad de cárteles de la droga, de grupos delincuenciales, de organizaciones criminales, pues que tienen ramificaciones por todo el mundo. Ahora tampoco habrá de quejarse usted, sí, todos los que hoy vivimos en este país, por aquella justicia que hoy reclamamos que sea mejor, pero que en la práctica se ha elegido uno de los caminos más inadecuados para poder llevar a cabo una reforma judicial. Y después de todo lo que le estoy comentando, pues bueno, López Obrador y Claudia Sheinbaum
rechazan la invitación de la ministra Norma Piña para analizar la reforma del Poder Judicial. López Obrador y Claudia Sheinbaum señalaron que la discusión de la reforma judicial ya está en manos del Poder Legislativo. Descartaron reunirse con la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, para discutir la reforma al Poder Judicial, tal como lo solicitó la ministra este lunes. Y es que no se van a sentar con ella, porque simplemente ahí en el Poder Judicial, ahí en el Poder Legislativo, hay una mayoría morenista que no le va a cambiar ninguna sola coma a la iniciativa del presidente. Incluso hace unos días se conoció que los nuevos jueces deberán de tener como experiencia 5 años, y el presidente dijo que se había equivocado, que realmente la iniciativa deberían de borrarle eso, porque los jueces, los que sean elegidos a través del voto popular de concretarse la reforma, no deben de tener ni siquiera experiencia. ¿Para qué? ¿Para qué tener experiencia a la hora de resolver sobre alguna cuestión judicial? Está como cuando dijo también que qué chiste tenía sacar petróleo de los pozos. Qué chiste era meter un popote y sacarlo. Así es la ignorancia del que hoy tenemos en este palacio, su palacio, y en la que el pueblo sigue confiando y creyendo, en la que todos los días le dan a tole con el dedo. Así vamos retrocediendo, porque este nuevo gobierno que habrá de entrar tampoco detendrá la caída. Ya lo verá usted, ya lo verá. No se lo estoy diciendo nada más por decírselo. El nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum será simplemente más de lo mismo. Y bueno, ya dijo Norma Piña que quería reunirse con el presidente, que quería reunirse con Claudia Sheinbaum. Ambos la batearon prácticamente. Para eso hay parlamento abierto. Ya participaron los ministros de la Corte, señaló la presidenta electa virtual Claudia Sheinbaum. ¿Para qué? Dice el presidente, reúnase con la secretaria de Gobernación. Yo ya hice mi tarea, yo ya hice mi desastre, dice el presidente. Ahora resuélvanlo ustedes de otra manera. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Yo ya no tengo nada que ver, dice López Obrador. ¡Qué barbaridad! En fin, eso es lo que tenemos el día de hoy. Y es que entre mayor experiencia aprenden más mañas, dice López Obrador, sobre jueces y ante reforma al Poder Judicial. Reconoció el presidente la importancia de la preparación, aunque consideró que los principios, la integridad y los ideales son más importantes. Como si eso fuera a resolver, o eso fuera a darle interpretación a las leyes, a las normas y a los tratados internacionales y a nuestra propia Constitución. No se puede impartir justicia con integridad, con principios o con ideales. Se tiene que impartir justicia a través de lo que señala nuestra Constitución y nuestras leyes secundarias. Así de ese tamaño, dice el presidente. Experiencia. ¿Experiencia para qué? Si hay experiencia, hay muchas mañas. Así que a partir de ahora, pues no se vaya usted a espantar cuando se resuelva esta reforma o se apruebe esta reforma. Y si en algún caso llega usted a caer en manos de un juez, pues no se vaya usted a espantar si resuelven muy contrario a lo que dice la Constitución, ¿no? Bueno, así están las cosas. ¿Para qué quieren experiencia? Porque entre más experiencia aprenden más trucos y más mañas de ese tamaño. Bueno, hay otro tema muy importante también que pues tengo que comentárselo. López Obrador habla de que la continuidad de los programas sociales pues ya depende de Claudia Sheinbaum. El presidente López Obrador dio a conocer una mala noticia en relación a uno de los programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Es el denominado Jóvenes Construyendo el Futuro, mediante el cual las personas de 18 a 29 años de edad pueden obtener un salario mínimo mientras se emplean como aprendices en diferentes negocios y empresas afiliados.
Bajo ese entendido, recientemente el presidente López Obrador dio a conocer información que ha puesto en alerta a los beneficiarios del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿De qué se trata? El presidente aseguró que los pagos de 7,572 pesos del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro seguirán hasta el próximo mes de diciembre. Hasta ahí se acaba eso. Sin embargo, el actual presidente López Obrador no confirmó si la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum mantendrá el programa social para jóvenes de 18 a 19 años como hasta el momento. Así que es posible pues que esto esté llegando a su fin. Uno de los programas clientelares más importantes que instrumentó el gobierno de López Obrador podría estar llegando a su fin. Será la presidenta electa la que definirá o decidirá si esto continúa o hasta ahí llega. Hay una gran derrama económica, mucho dinero, miles de millones de pesos que se van a este programa. ¿Qué otro instrumentarán para poder seguir teniendo esa clientela electoral? Ya lo veremos, porque en este gobierno todos son programas sociales para ganar las elecciones. Así que así están las cosas. Bueno, oiga, y otro tema muy importante que se ha vivido en este país es el tema de la persecución a periodistas, ¿no? Porque ya lo vimos hace unos días, como Carlos Loret de Mola, como Víctor Trujillo Broso, algunos otros periodistas han sufrido el acoso, la persecución de López Obrador, porque si algo tiene este presidente es que no le gusta una prensa libre, no le gusta una prensa que investigue, no le gusta una prensa que saque a la luz la corrupción, que saque a la luz las complicidades, que saque a la luz la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas. Esa clase de periodismo al presidente no le gusta hoy, pero ayer estaba muy encantado cuando sabía que Mexicano contra la Corrupción, por ejemplo, sacaba a la luz pública la corrupción del gobierno de Peña Nieto, de Felipe Calderón, y bueno, hoy que sacan a la luz pública los contratos millonarios de sus hijos, con sus parientes, sus primos, sus amigos, los contratos millonarios del ejército, los contratos millonarios que se han llevado a cabo a través de la construcción de la refinería de Dos Bocas, que por cierto hasta el día de hoy no refinan ni un solo litro de gasolina y que costó más de 20,000 millones de dólares. Lo del Tren Maya, donde hay una gran cantidad de corrupción también con el ejército mexicano. Lo del aeropuerto Felipe Ángeles, lo de la destrucción del aeropuerto de Texcoco, que fue un capricho irracional de este presidente que nos endeudó porque nosotros tenemos que pagar todo eso. Hoy que sale a la luz pública todo eso, el presidente los denosta, calumnia, injuria y dice que son una prensa vendida, porque simplemente no le gusta que exhiban la corrupción de su gobierno. En fin, y justamente en eso, el gobierno de López Obrador niega esta persecución, pero muestra sus salarios. Por ejemplo, lo que está sucediendo ahora con Latinus, esta empresa que está siendo investigada, de dónde recibió dinero, la empresa que le están investigando la forma en cómo obtiene recursos, que hoy se sabe que es una empresa de muchos exfuncionarios o de personajes conocidos que tienen contratos en diferentes estados y con el gobierno federal, de muchos insumos, que pagan sus impuestos, pero no solamente se han concretado a investigar a la empresa, sino que han sacado los salarios de los periodistas en un total abuso de poder. La presentadora de la sección ¿Quién es quién? De las mentiras de la semana usó solo argumentos oficialistas para supuestamente desmentir nuevamente que exista una persecución en contra de periodistas, luego de que se dio a conocer información financiera de varios colaboradores. Fue luego de que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, presentó informes sobre el pago a colaboradores de Latinus, como es el caso de María Scherer, Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo, que se desmintió que haya una persecución.
persiguen a la empresa cómo recibe recursos, pero investigan los salarios de los trabajadores, el salario de los periodistas, que se contrapone con lo que dicen, porque por un lado están investigando a una empresa, pero por otro lado también exhiben los salarios de los periodistas en un total abuso de poder. Durante la mañanera rechazó la titular de esta sección que haya censura o persecución a periodistas, autoritarismo, y reiteró que las investigaciones de la unidad financiera sea contra periodistas. Latinus, la empresa, el consorcio Latinus, la empresa, no los periodistas, la empresa tuvo nada más y nada menos que 2.437 millones de pesos de gobiernos estatales y del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación entre 2019 y 2024. Expuso que las indagatorias son por los posibles delitos de lavado de dinero y corrupción, así como que los bancos reportaron movimientos financieros inusuales, cuyo dinero fue sacado del país a un paraíso fiscal en Delaware, Estados Unidos, para luego ser devuelto a México y ser utilizado en el pago de salario a sus periodistas. Aunque aseguró que no se persigue a los periodistas, mencionó los casos de Lorenzo Córdoba, Carlos Loret de Mola, Jesús Silva Gerso, Denise Dresde, María Sherry Ibarra, Fernando del Collado, Claudia Bárbara de Regil, entre otros. Esto es con el fin informativo de saber a dónde iba este dinero, a pagos de salario de estos periodistas. No es con estos periodistas, pero de pasada exhibo el salario de los periodistas. La empresa presuntamente triangula el dinero público para el pago de periodistas que supuestamente tiene que ir a servicios de salud. Fíjese nada más lo que hacen ahora los que están en el poder, que se quejaban antes justamente de todo esto, ¿no? De utilizar como instrumento la unidad de inteligencia financiera para investigar, para perseguir, para amedrentar, para atemorizar, para amenazar, para coaccionar a quien esté en contra del gobierno. Esto de lo que tanto se quejaban los que hoy gobiernan. Durante la mañanera aseguró que los socios accionistas de Latinus son quienes están vinculados a la investigación y no los trabajadores. La tabla de salario fue presentada por varios minutos. Imagínense usted, dicen están investigando a la empresa, pero exhiben los salarios de los trabajadores, en este caso de los periodistas, ¿no? La titular de este programa, la señora Elizabeth García Vilchis, defendió al gobierno de López Obrador de aquellos periodistas que dijo buscan generar una narrativa golpista en contra del gobierno de López Obrador. Para eso les pagan, para eso se venden su línea. ¿Saben cómo se llama eso? Texto servicio, dice esta señora. Qué barbaridad. En fin, así están las cosas. No se espante usted de lo que estamos viviendo el día de hoy con este gobierno, porque la cosa puede venir peor. En fin, así están las cosas, lo que estamos viviendo el día de hoy en este país, una persecución política como la que se vive aquí en Veracruz también, hombre, caray, ¿para qué vamos a ir tan lejos? Mire, Miguel Ángel Yunes Márquez, el ex candidato a la gubernatura del estado de Veracruz, panista, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, senador plurinominal el día de hoy, es senador, es senador por mayoría, pero creo que alcanzó el último en la primera minoría, digámosle así, no es plurinominal, hizo campaña. Bueno, el senador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, gestiona un amparo en contra de una resolución de un juez de control en el proceso penal que buscan iniciarle por los delitos de uso de documento falso, fraude procesal y falsedad ante la autoridad este jueves a las 11 de la mañana. El 8 de julio, Yunes Márquez, postulado por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz y ganador de un escaño en el Senado por el principio de primera minoría,
promovió el juicio de protección de garantías 773/2024 ante el juzgado 18º de Distrito de Jalapa. En entrevista, la defensa del senador solicitó que se considerara el estado de salud de su cliente, argumentando que Yunes Márquez no puede trasladarse por más de 40 minutos debido a su convalecencia, y pidieron aplazar la audiencia inicial señalada por el juez. Este delito fue cuando quiso ser alcalde de Veracruz, del puerto de Veracruz, en donde pues se habla de que obtuvo un documento para acreditar su residencia, que no era en Veracruz, sino que era en Boca del Río. Tuvo que salir de la contienda, logró imponer a su esposa como candidata, Pati Lobeira. Ganó Pati Lobeira la presidencia municipal de Veracruz, pero a raíz de eso, pues bueno, este procedimiento ha seguido, y bueno, parece ser que de un momento a otro, si se presentaba él a declarar en esta audiencia, pues podría haber sido detenido. Ahora se confirma que el panista se encuentra en Estados Unidos, presuntamente como parte de su tratamiento. De ahí que también pidieron aplazar una audiencia programada para este jueves. Se solicitó al órgano jurisdiccional valorar esta circunstancia y suspender la audiencia inicial para el día 11 de julio, o sea, el día de mañana. En tanto se resuelve el juicio de amparo, el que ya le comenté, aplazarlo o diferirla, a efecto de no seguir vulnerando los derechos fundamentales de lo investigado. Confirma que Yunes Márquez, pues su abogado, que está en Florida, y bueno, en todo caso, pues se encuentra convaleciente allá en Estados Unidos, y que podría incorporarse a la audiencia en caso de no diferirla, o en caso de no suspenderla, podría conectarse por videoconferencia Miguel Ángel Yunes Márquez desde Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Así están las cosas, digo. La verdad que Miguel Ángel Yunes Márquez no quiso arriesgarse a ser detenido. Hay que fijarnos en todos los casos que han venido sucediendo con este gobierno, la persecución política contra algunos exfuncionarios del gobierno pasado, pero también hay que decir que cada gobierno siempre hace este tipo de cosas. El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares también metió a la cárcel a varios, hay que recordar una gran cantidad, aunque digo, mire, hay que analizar muy bien todo esto, porque fíjese que en el caso de Miguel Ángel Yunes Linares había una razón de mayor peso, sin tratar de suavizar nada, pero usted recordará el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, este corruptísimo exgobernador con una runfla de malandros funcionarios públicos que tenía, pues prácticamente vaciaron todas las arcas públicas de la tesorería, todo dinero que llegaba de la federación se lo robaron vilmente, y vilmente, le vuelvo a decir, así de una forma descarada. Y Miguel Ángel Yunes Linares, desde antes de entrar al gobierno, estuvo investigando todo, al grado que, faltándole aproximadamente 2 meses a Javier Duarte para terminar su mandato, tuvo que irse, pedir licencia y irse. Posteriormente lo detuvieron, ¿no? Detuvieron a varios funcionarios de aquí del gobierno del estado, incluido al exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, Arturo Bermúdez, Antonio Nemidip, en fin, varios exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte. Javier Duarte sigue detenido allá en una cárcel de la Ciudad de México. Había una mayor razón de peso. Era mucha la corrupción, y Miguel Ángel Yunes Linares no le tembló la mano, los persiguió y los metió a la cárcel. Algunos injustamente, hay que decirlo, como el caso del exgobernador Flavino Ríos Alvarado, quien cubrió ese pequeño interinato por escasos 2 meses. ¿Cuál fue su culpa de Flavino Ríos Alvarado? Facilitarle un vehículo, en este caso un helicóptero, a Javier Duarte para trasladarse a Coatzacoalcos,
era el gobernador aún, todavía estaba o era el gobernador, aunque con licencia, pero era el gobernador. Y creo que ese día que él salía, al siguiente día ya surtía efecto su licencia, si no mal recuerdo. Entonces, o creo que era Flavino Ríos Alvarado ya gobernador, pero Javier Duarte seguía siendo el gobernador con licencia. O sea, seguía teniendo esa investidura, gobernador pero con licencia. Entonces le solicita un helicóptero y se traslada a Coatzacoalcos. Ese fue el error de Flavino Ríos Alvarado. A Flavino Ríos Alvarado no lo acusaron de corrupción. A Ríos Alvarado no lo acusaron de actos que tengan que ver con delitos graves. Su único error del exgobernador, hoy notario público Flavino Ríos Alvarado, fue facilitarle un helicóptero al gobernador con licencia. Fue suficiente para meterlo a la cárcel por parte de Miguel Ángel Yunes Linares. Esa parte es la que a mí se me parece que fue exagerada. Pero en lo que tiene que ver con Arturo Bermúdez, que tiene que ver con Luis Ángel Bravo Contreras y otros tantos más que metieron a la cárcel en aquel momento por parte de Miguel Ángel Yunes Linares, pues tenían una razón de peso muy muy fuerte. Hoy lo que estamos viendo son venganzas políticas mediocres, porque yo quisiera que persiguieran a alguien que realmente del gobierno anterior se haya robado la gran cantidad de recursos económicos como se hizo en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. A Miguel Ángel, y digo, no estoy defendiendo a nadie, pero hay que verlo desde ese punto de vista. O sea, porque dijo que quería ser presidente municipal, acreditó que él era originario o que estaba viviendo en Veracruz, y después de eso lo acusaron de que pues había utilizado documentos falsos que en su momento no pudieron acreditar, y que hoy, ya estando este gobierno a punto de terminar y entrando un nuevo gobierno, ahora los persiguen justamente en este momento, pues da en qué pensar, ¿no? Porque hay una persecución, pero una persecución mediocre, de verdad, cuando hay delitos más graves que se han cometido en este gobierno de Morena, y que algún día sabremos también nosotros para poder estar en posibilidades de informarles a ustedes. Esa es la triste realidad, y no se trata de defender a nadie. Pero hay cosas graves que suceden en este gobierno que algún día las sabremos y conoceremos cuántos recursos económicos se han desviado, por ejemplo, para la campaña que acaba de terminar de Rocío Nale. ¿Cuántos miles de millones de pesos se desviaron para ganar esta elección que estuvo plagada de muchas irregularidades? Perseguir a Miguel Ángel Yunes Linares por un documento es exhibir la venganza y el deseo personal y el abuso de poder que se tiene sobre un poder judicial que está a las órdenes del gobernante en turno. Un poder judicial que no tiene independencia. Un poder judicial que está a los pies hoy de un poder ejecutivo saliente y entrante. Eso es lo que tenemos el día de hoy en este gobierno de Veracruz. Ya veremos si algún día conoceremos todo lo que sucedió en este gobierno, en estos 6 años de Cuitláhuac García Jiménez. Y hay un dicho que dice, y no debemos olvidarlo, hay un dicho que dice que las reses de hoy, que los carniceros de hoy serán las reses del mañana. Ese dicho aplica y aplica muy bien. Porque fíjese usted, yo pienso que, y ahora justamente que va a salir la señora Verónica Hernández Guiadán, como es del mismo gobierno, yo no veo ningún problema. Yo no le veo ningún problema que pueda continuar o tranquilamente irse. No le veo ningún problema. A pesar de que
A pesar, fíjese usted, a pesar de que se supone que es un organismo independiente, ¿no? Un órgano independiente. Luis Ángel Bravo Contreras había sido elegido, si no mal recuerdo, por 9 años. Llegó Miguel Ángel Yune Linares, lo sacó y lo metió a la cárcel. No respetó Miguel Ángel Yune Linares que ese fiscal había sido elegido por 9 años. Si había algo contra él, debió haberse documentado y presentado ante las autoridades correspondientes. No lo hizo, lo forzó hasta sacarlo y después lo aprendió, o sea, lo detuvieron por esa misma policía, o policía judicial o policía ministerial, bajo las órdenes de Jorge Winkler, el que él impuso también en la fiscalía. Y después, ya en el gobierno de Cuitláhuac García, se buscó la forma de sacar a Jorge Winkler hasta que lo consiguieron. Y después de haberlo conseguido, lo detienen y lo meten a la cárcel. ¿Cuál es la diferencia con lo que estamos viendo el día de hoy? La diferencia es que esos gobiernos, tanto el de Miguel Ángel Yune Linares, como el de Javier Duarte y como el de Cuitláhuac García, son gobiernos de otros partidos políticos. Yo no veo que Verónica Hernández Guiadams tenga ningún problema para poder continuar o, en su caso, salir, incorporarse al gabinete en alguna otra área de seguridad. No le veo ningún problema. El problema hubiese sido, por ejemplo, que hubiera llegado Pepe Yunes. Pues sí, buscarían la forma de sacarlo, al costo que sea. Pero es un gobierno de Morena. Yo no veo ningún problema. Muchos se preguntan si irá a la cárcel. Yo no lo creo. No tendría por qué ir a la cárcel. Además, digo, la tarea o la chamba de ser fiscal general del estado de Veracruz no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Es una tarea muy complicada y es una tarea que requiere de verdad las 24 horas del día. Grupos criminales por aquí y por allá. El estado de Veracruz es un verdadero desastre. Y sin embargo, pues, hasta donde ha podido, creo yo, y no trato de defenderla, sinceramente, pero yo creo que las cosas no son fáciles. Habría que estar en los zapatos de la fiscal. Lo que se me hace incomprensible es el tema de la seguridad pública, donde se han documentado infinidad de casos también, ahí donde despacha el señor Zúñiga, de abusos de poder y que no se hayan solucionado. Y esa dependencia, esa sí depende del gobernador. Al menos la Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo, aunque ya sabemos que Verónica Hernández Guiadán pues llegó por recomendación de Eric Cisneros, el exsecretario de Seguridad Pública. Y Verónica Hernández Guiadán, de una u otra forma, ha respondido bien a los intereses de Cuitláhuac Jiménez García. No le veo ningún problema yo. No le veo ningún problema. A aquellos que se preguntan eso, yo no le veo ningún problema, porque Hernández Guiadán, Verónica, pues termine otro sexenio más o continúe unos 2 o 3 años más, o simplemente pues le pidan su renuncia, salga, ocupa algún otro cargo y nombren a algún otro fiscal. Además, hay que recordar que Morena tendrá una mayoría en el Congreso local y eso significa que puedan poner a la propuesta tanto del gobernador con el aval del Congreso local. No le veo ningún problema. El Congreso el Congreso también propone, el Ejecutivo propone, y al final seguramente quien llegará al cargo será el recomendado o la recomendada de la gobernadora, de la virtual gobernadora electa, Rocío Nale, que a partir del 1 de diciembre estará tomando las riendas de este estado. Pero así están las cosas, ¿no? Dijeran por ahí, cada maestrito con su librito, ¿no? Cada maestrito con su librito. Vamos a ver qué pasa, pero sí hay muchas cosas
que todavía estamos por ver y presenciar. Por lo pronto, Miguel Ángel Yunes Márquez, piernas para que las quiero, y está en los Estados Unidos, allá en Florida, híjole, se está dando ahí sus pues disfrutando ahí de pues todo lo que ahí existe, los lujos, todo lo que ahí existe, dinero hay. Pues ¿qué le puede preocupar? Preocuparse sería, o debería de preocuparse si cuando regresa hay una orden de aprehensión y lo detiene, o preocuparse sería seguir aquí en Veracruz y ser detenido en cualquier momento. Así están las cosas. Oiga, el 12 de julio pues es el Día de los Abogados. Es el aniversario de los abogados. Celebra el Día de los Abogados. Vaya todo mi reconocimiento a mis amigos abogados, a mis colegas abogados, porque tengo el gusto también de litigar. Soy abogado, aparte de que me gusta comunicar y me gusta escribir y me gusta dar información de todo lo que sucede. Tengo la carrera de licenciado en Derecho y quiero enviarle un saludo anticipado a todos mis amigos de los colegios y de las barras de abogados de aquí de Veracruz y de Coatzacoalcos en especial. A mi amigo Juan Carlos Charleston Salinas, el maestro Charleston, al licenciado Conde Valdivieso, también de la barra de abogados, a mi amigo Ulloa, que es un buen abogado también, y a una gran cantidad de abogados que se me escapan de la memoria en este momento, pero con los que he tenido el gusto de convivir durante muchos años. Allá en Minatitlán, Blas, al licenciado Blas, tantos abogados que conozco que se me van en este momento, pero a todos ellos de verdad les mando un cordial abrazo. El festejo el día 12 de julio sin duda marca algo importante, porque estamos frente a una reforma judicial en la que muchos colegios y barras de abogados se han venido manifestando. Así que yo les mando un cordial saludo a todos mis amigos de los colegios, de las barras de abogados, al licenciado Zapata, que es un buen amigo también de allá de Minatitlán, Veracruz, ¿no? José Luis Blas, tantos y tantos abogados que conozco, al licenciado Cristóbal Sánchez, al licenciado Alfonso Guillén, a Flor Herrera, a mi amigo Jaime López, el licenciado Jaime López, buen abogado, tantos y tantos abogados que conozco, de verdad, muchos abogados con los que seguramente me habré de reunir el próximo viernes. Les mando un cordial saludo, un cordial abrazo a todos, previo a esos festejos del 12 de julio, Día del Abogado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos escuchamos y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, un excelente miércoles. Hasta pronto.